El passat dilluns, per fi, es feia públic el nom de la guanyadora de la quarta edició de la Voz Kids. Hi van estar molts els elianers els que no es van perdre ni un minut de la gran final, on la menuda Melanie García, veïna de l'Aliana, participava amb l'equip de Melendi. Així, després de conèixer el seu triomf des de l'Ajuntament de l'Eliana, s'ha organitzat un homenatge com es mereix a aquesta gran cantant que ja s'ha fet amb el cor de tots els elianers i de tota Espanya. A més, abans de la recepció ha estat amb nosaltres i ens ha contat més de la seva experiència al programa. Pues muy bien, Melanie, hoy has venido ya hasta la Eliana como esta ganadora de la Voz Kids de la cuarta edición. Te eligió Melendi en el primer momento, le llamaste espíritu aventurero. Yo no sé si eso y abracitos nos ha traído tanta suerte que hoy tenemos a un montón de gente ahí abajo esperando a que tú vengas a decirnos y a cantarnos algo. ¿Cómo te sientes? Pues yo la verdad me siento muy contenta y muy agradecida pues con toda la Eliana y me siento súper emocionada. Han venido a verte todos tus amigos del colegio, también las amigas de la gimnasia rítmica, porque hay que decir a todos que además de cantar como Los Ángeles y ser la pequeña María Calas de Eliana, que no sé si te gusta que te lo digan. A mí eso me hace mucha ilusión, pero lo que quieras. Bueno, pues han venido aquí a acompañarte todas estas personas. ¿Tú vas a cantar aquí en directo o qué es lo que vas a hacer o qué quieres que hagan? Es un recibimiento que me van a hacer y bueno, yo lo tenía un poco así sorpresa y pues me ha alegrado mucho de saberlo. ¿Ha sido una experiencia bonita el estar tanto tiempo ahí concursando? Pues la verdad es que sí, ha sido un recorrido súper bonito, que lo he pasado súper bien, he hecho nuevos compañeros, bueno, como dije, que ya se hacen amigos y pues lo he estado pasando súper bien con los coaches y todo que nos han estado enseñando y ha sido una experiencia súper bonita. Además, has tenido la suerte de conocer a un montón de famosos que de otra forma no hubieras podido. Y esto de monstrua también te lo han dicho unas cuantas veces, ¿eh? Sí, la verdad. Que es que Rosario es muy cariñosa y siempre pues está diciendo cosas bonitas. Y pues me lo he pasado súper bien con ellos. Y ya para terminar, cuéntanos un poquito, ¿cómo han sido esos ensayos, eso de repente tener tantas cámaras, tantos focos? Porque tú estás muy acostumbrada a cantar y aquí nos lo has demostrado más de una vez, pero allí daba un poquito más de respeto, ¿no? Bueno, allí pues me daba un poquito más de nervios, pero cuando estaba cantando ya se me pasaba todo, porque yo lo único que quería era disfrutar de cuando estaba cantando y ya está, y pasármelo bien. ¿Llegaste a imaginarte alguna vez que realmente serías la finalista? Pues la verdad es que no, porque para mí todos cantaban súper bien y pues me sentí súper ilusionada y muy emocionada, porque para mí es como ser un sueño que se ha hecho realidad, porque yo muchas veces lo veía por la televisión el programa y le decía a mis padres, ¡ay, mira, está ahí, no sé qué! ¿Cómo sería vivirlo? Y entonces esta ha sido una experiencia súper bonita. Bueno, pues nada, que lo aproveches. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Pásalo muy bien. Gracias. En lo que se propone lo consigue. Y siempre que hace una poesía o algo se esfuerza hasta conseguirlo. Y nos hizo una redacción de Persigue tus sueños. Y es muy buena compañera. Sí, y muy buena alegre. amiga. Sí, muy alegre. Y también canta muy bien. Així, amb una plaça del País Valencià plena de gent que l'esperava, les seues companyes de gimnàstica rítmica li han fet un corredor amb cintes i l'han acompanyat fins a l'escenari que s'havia preparat per a l'ocasió. Tirar atrás. Vale, vale.
tarda a tots i a totes, buenas tardes a todos y a todas. Queremos dar la bienvenida, volem donar la benvinguda a Melanie García, guanyadora de la 4ª edició de la Vox Kids. Un fort aplaudiment per a Melanie. Bueno, com tots vareu veure anit, Melanie va guanyar la 4ª edició. És la guanyadora més jove de la història del programa, que això té molt de mèrit, només que té 10 anys, i, a més, en un estil un poc complicat, que és el cant líric. Això encara li dona més força i més importància al seu triomfo. Jo volguera donar-li l'enhorabona, evidentment, a Melanie, que és la guanyadora, però també als seus pares, a Noelia i a Carlos. I demano un fort aplaudiment per a ells. Mireu, com a alcalde és un orgull formar part d'esta comunitat que es diu l'Eliana i és un orgull tindre veïns com Melanie. Melanie va néixer al nostre poble fa 10 anys. Melanie va a un col·legi al Verge del Carme, que és el col·legi més antic del poble. Ella és usuària del poliesportiu municipal, fa gimnàsia rítmica i a més va a la Unió Musical de l'Eliana. És elianera 100%. Melanie, si ens té que ensenyar algo, és que és una xiqueta molt disciplinada. Si no, no se pot entendre que faci música. Ella fa violí, fixeu-vos bé, fa violí, fa piano i fa cant coral. Però a més, està en la gimnàsia rítmica de l'Eliana. Ella ha sigut guanyadora individual en el campionat autonòmic, però també 3 vegades campiona d'Espanya en categoria conjunta. És a dir, estem davant d'un autèntic geni, Melanie García. Bueno, Melanie, yo creo que anoche nos sorprendiste a todos con las 2 interpretaciones que hiciste, ¿no? La de Prince Igor, pero sobre todo con la segunda de Turandot, esta ópera de Puccini. Yo la verdad es que si la belleza existe, está en esa ópera, en la ópera de Turandot. Entonces yo creo que ayer nos emocionaste a toda España y evidentemente a tu pueblo. Por eso quiero darte las gracias y la enhorabuena. Yo quiero deciros que yo conocí a Melanie hace 4 años, era clavario de las Fiestas del Carmen, y esta chiquita con 6 años quiso actuar en el Día de los Artistas Locales, que yo decía, ¿dónde va Melanie a actuar? Pues actuó, hizo una actuación soberbia, y me han dicho que este año repite en los artistas locales, así que tendremos que venir todos a verla. Y acabo con una anécdota con Melanie que también quiero que lo sepáis todos. En el año 2015 hacemos la primera gala del deporte de la Eliana, y cuando acaba la gala del deporte, Melanie se acerca y me dice, Salva, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y ahora le digo yo, Melanie, ¿me puedo hacer una foto contigo? Simplemente felicitarte en nombre de todo el pueblo de la Eliana. Disfruta mucho el momento que estás viviendo, tienes que seguir trabajando, pero no olvides nunca que eres una niña y eso es lo más importante. Enhorabuena de parte de todo el pueblo de la Eliana. Pues yo, la verdad, quería dar las gracias a todo el pueblo de la Eliana, a todos vosotros, porque sé que siempre habéis estado apoyándome y siguiendo en cada gala de La Voz Kids. Y pues daros las gracias porque sin vosotros no hubiera sido lo mismo y que ahora estoy súper agradecida porque no me lo hubiera esperado nunca. Gracias. Ahora, como no podía ser menos, le vamos a hacer entrega de unos obsequios en nombre del pueblo de la Eliana. Una caja de bombones y una maleta para que vaya por todos los sitios. Allí l'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, li ha dedicat unes sentides paraules per a una menuda que és 100% elianera.
A més, li han fet entrega d'un detall i ella lluita orgullosa el seu premi. També Melanie ha volgut dedicar unes paraules al públic que volia recordar-li l'emoció que sent cada vegada que canta i ella ha reiterat el seu agraïment al poble de l'Eliana.